Buenas noches, estimadas compañeras y estimados compañeros. Mucho gusto de saludarlos. Vamos a dar inicio a la sesión de esta noche. Espero que se encuentren bien. Bueno, vamos a retomar entonces los temas, aunque veo aún faltan. Bueno, demos unos segundos mientras terminan, mientras yo voy colocando el material que vamos a utilizar. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, bien, parece que nadie más va a entrar. No termino aquí de acondicionar un material y vamos a dar inicio. Bueno, vamos a hablar entonces hoy del capítulo 9, que es en donde nos quedamos, la forma del silogismo. Cuando hablamos de formas del silogismo, eh, estamos hablando de figura y modo. ¿Y qué es eso de figura y modo? Bien, vamos a verlo ahora de esta manera. Este capítulo y esta parte, pues si bien es compleja, en realidad hacemos una explicación bastante sencilla para que sea comprensible, ¿verdad? Pero es apenas como el nivel básico, ¿verdad? La parte más simple de la lógica, pero que debe ser sólida para que luego usted pueda ya montarse, ¿verdad? Sobre las discusiones acerca de la validez de los argumentos. Pero todo esto ocurre en derredor de la posibilidad de conocer si un silogismo es válido o no lo es. ¿Y cómo sabemos cuándo un silogismo es válido? Bueno, pues ya hablamos largo y tendido en sesiones anteriores acerca de cómo se arma un silogismo, ¿verdad? Y cuáles son esas, digamos, características que debe tener el silogismo. ¿Verdad? El enunciado como juicios categóricos, lo que significa la estructura sujeto, verbo, predicado, el conocimiento de la clasificación de acuerdo con su cantidad y su cualidad, lo que nos permite conocer que se puede clasificar en cuatro, ¿verdad? Cuatro grandes juicios que se identifican con la letra A, E, I, O, que por su cantidad son universales o son particulares y por su cualidad son afirmativos o son negativos. Pero también conocimos acerca de su distribución, que cada uno de esos juicios tiene una forma de distribuir. ¿Qué se distribuye? Los conceptos, ¿verdad? Y también tiene una extensión. Vale. ¿Y todo eso para qué? Para llegar acá. Cuando ya tenemos la relación de dos premisas, una mayor y una menor, de la cual se deduce y se extrae una conclusión, para saber si eso es válido, entonces la sometemos a estas 7 reglas, ¿verdad? Y hasta ahí íbamos, ¿verdad? Ahora el siguiente paso es que debemos identificar la forma del silogismo. O sea, una vez que ya sabemos si el silogismo es válido o no lo es, podemos identificar su forma. Y para identificar su forma hay dos indicadores, la figura y el modo. Y eso es lo que hoy vamos a ver. En cuanto a la figura, bueno, la figura es la manera en la que está colocados los conceptos, es la relación que hay entre los conceptos, pero el que nos va a dar el indicador de la figura es el término medio. ¿Cómo sé yo cuál es el término medio?
Bueno, de nuevo, hacia atrás. Las reglas, la extensión, la distribución, la clasificación, ¿verdad? Entonces sabemos que la primera premisa generalmente debe pertenecer a la premisa mayor, porque ahí se encuentra el término mayor. La segunda premisa será el término menor. Y hay un término que se repite en la premisa mayor y menor, pero no en la conclusión. Ese término es el término medio, ¿sí? Y el término medio aparece entonces en este caso representado con la letra M. Ay, perdón. Con la letra M. Y de acuerdo en donde aparezca este término, entonces se le asigna una figura. Esto de la figura sigue siendo parte, digamos, de los mecanismos que la lógica tiene para identificar cuándo una conclusión es válida y cuándo un silogismo es válido, y cuándo no lo es. ¿Y eso para qué? Básicamente para saber cuándo nos mienten, para identificar estructuras de pensamiento que se consigue con la agilidad mental que ocurre al entrenarnos en la lógica clásica, porque luego hay otros tipos de lógica, ¿verdad? Y que en nuestro caso nos llevará hacia la lógica jurídica, que tiene que ver en el ámbito de la argumentación jurídica, ¿verdad? El arte del convencimiento, convencer a un foro, convencer a un juez, convencer a un jurado, ¿verdad? Claro, en nuestro medio, pues es convencer a un juez, es encontrarle los puntos débiles a la acusación, ¿verdad? Es plantear argumentos de defensa o es plantear una acusación sólida. Pero eso ya verán estos elementos de lógica jurídica. El inicio, la estructura, el cimiento para eso es la lógica formal, es esta parte, ¿ok? Bueno, pongámosle mejor letras, ¿verdad? Pongámosle palabras a esto para que se entienda. Vamos a pasar a la pizarra. Bien, entonces, decíamos que esto de las figuras, la forma es la figura y el modo que tiene un silogismo, sea este válido o inválido, ¿ok? Por supuesto, siempre estamos buscando en la búsqueda de la validez, que sea válido y correcto, ¿verdad? Sí, la figura y el modo es válida y correcta, pero si no, pues será inválido. Pero a pesar de ello, pues se puede ver cuál es su figura y cuál es su modo, pero inválido, ¿ok? Entonces la figura es la ubicación que tiene el término medio y su relación entre las premisas. Bien, para esto entonces aquí tengo, ustedes tienen que saber que existen cuatro figuras, ¿verdad? Ya con el tiempo pues se identificaron cuatro figuras. La número uno, que es que el término medio es el sujeto de la premisa mayor y es el predicado de la premisa menor. Entonces siempre se va a partir en su análisis del mayor a menor. Entonces ustedes van a ver que básicamente este forma una Z invertida. En la segunda figura, el término medio es el predicado de las dos premisas. Y dijimos que vamos de mayor a menor, ¿verdad? Entonces aquí no es una Z, aquí es pues una como, ¿qué será? Una C, ¿verdad? Que va de mayor a menor. La tercera figura, de nuevo el término medio, es el sujeto de ambas premisas.
y va de mayor a menor. Y la cuarta figura, el término medio es el predicado de la premisa mayor y es el sujeto de la premisa menor. Por lo tanto, su figura es como una Z, pero que en realidad nos estamos fijando en la posición que ocupa el término medio. Este será nuestro indicador con el cual vamos a determinar si es figura 1, figura 2, figura 3 o figura 4. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Todo claro? Bien. Sí, licenciado. Ahora vamos a ver esto ya puesto en un silogismo. Entonces aquí tengo este silogismo. Dice, todo abogado es mortal. A ver, ¿qué tipo de juicio es todo abogado es mortal? Juicio A, E, I, O. ¿Qué tipo de juicio es? A. A. Muy bien. ¿Y todo estudiante es abogado? ¿Qué tipo de juicio es? A. Muy bien. Entonces, ¿todo estudiante es mortal? ¿Qué tipo de juicio es? Juicio A. Muy bien. Esta relación que hay entre las premisas que se expresa con estas tres letras es el modo. En este caso, el modo es A, A, A. ¿Sí? ¿Me cachan? Ahora veamos la figura. ¿Cuál es el término medio? ¿Abogado, mortal o estudiante? Es abogado. 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 ¿Y por qué es abogado? Porque no Porque, aparece en la conclusión. muy bien, porque aparecen las dos premisas, pero no en la conclusión. Ahora veamos en qué posición se ubica el término abogado. En la premisa 1, ¿qué posición tiene? Es el Sujeto. sujeto de la premisa 1. Y en la premisa 2, Predicado. muy bien, y como sabemos que la premisa 1 es la mayor y la 2 es la menor, entonces sabemos que esto va así, va de mayor a menor. ¿Qué figura es entonces? Primera figura. Muy bien, primera figura. Entonces, en un ejercicio en el que ya se les da como este operado y se les pregunta, diga usted la forma, figura y modo. Cuando se pregunta por forma, va figura y modo. ¿Qué integra la forma? La figura y el modo. Figura 1. ¿Por qué 1? Por la posición que tiene el término medio. Modo A. ¿Por qué 3A? Porque es la relación que hay entre cada premisa. Muy bien, hasta ahí todo bombi, ¿verdad? Todo bien. A este le hace falta que le pasemos las reglas, las 7 reglas. Vamos a ver, para ver si este silogismo es válido. Regla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, ¿qué dice la regla 1? Debe de tener 3 términos. ¿Tiene 3 términos? Sí los tiene. Sí los tiene. Regla 2. El término medio debe estar distribuido al menos en una premisa. Vamos a ver, pues entonces pensemos. Si ya sabemos que abogado es el término medio, ¿cómo distribuye el juicio tipo A? El sujeto fuera distribuido y el predicado no distribuido. Muy bien, como los tres son A, los tres, el sujeto está distribuido, pero el predicado no, ¿verdad? Y la regla 2 dice que al menos uno tiene que estar distribuido. Entonces, el primero está distribuido, entonces cumple con la regla 2.
¿cierto? Sí. Muy bien. Regla 3. ¿Qué dice la regla 3? Debe tener al menos una premisa universal. ¿Tiene una universal? Sí. Sí. Claro, las dos premisas son universales. Regla 4. Si tiene una premisa particular, la conclusión debe ser particular. Pero si tiene premisas universales, la conclusión debe ser universal. Muy bien. ¿Y la cumple? Sí, Sí, la son cumple. universales. Perfecto. Regla 5. Debe tener al menos una premisa afirmativa. Muy bien. Las dos son afirmativas y su conclusión también lo es. Entonces la cumple. Regla 6. Si tiene una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. ¿Tiene alguna negativa? No, y No. por eso la conclusión es positiva. Muy bien. Entonces la cumple. Regla 7. Si un término S o P está distribuido en la conclusión, también debe estarlo en su premisa. Muy bien. Estudiante es el que está distribuido porque es una premisa universal afirmativa. ¿Está distribuido en donde aparece? Sí. Entonces la cumple. Entonces, este es un silogismo en el que su modo es válido y su figura es la 1. Listo. Entonces, las posibilidades estas pues ya fueron estudiadas, ¿verdad? Incluso todavía en el siglo XX, algunos filósofos más contemporáneos se dieron a la tarea de hacer ese trabajo pues de la práctica, ¿verdad? Para ver hasta dónde se podía llegar. Y hay por ahí cerca de 1000 y pico, 1125 de figuras válidas. Por supuesto, nosotros no vamos a verlas todas. Únicamente nos interesa tener la base, saber cuáles son las características elementales básicas para poder operarlo, para luego poder hacer la relación que existe entre cada una de ellas. Ahora, este es como un ejercicio completo, ¿verdad? Porque identificamos si era válido o no nuestro silogismo y por lo tanto sabemos que el modo es válido y que es de la figura 1. Sin embargo, puede ser que sea no válido, o sea, inválido. Y a pesar de ello, podamos decir cuál es el modo y cuál es la figura. En este caso, o en ese caso, ¿verdad? Sería inválido. Vamos a ver de qué estoy hablando. Ah, no sé por qué esta cosa se pone rara. Ahí está. Bien, entonces estábamos acá, ¿verdad? Que de acuerdo en dónde esté ubicado el término medio, entonces así será la figura. Ya vimos que la primera figura, el término medio es el sujeto de la premisa mayor y es el predicado de la premisa menor. La figura 2 es el predicado de ambas premisas. La figura 3 es el sujeto de ambas premisas. La figura 4 es el predicado de la mayor y es el sujeto de la menor. Entonces, si ven, esta es otra tablita u otro recurso que tiene que memorizarlo. Entonces, ya a estas alturas, usted tiene que tener registrado en su memoria, en su cabecita, ¿verdad? Varias cosas básicas, ¿cierto? La clasificación de los juicios según cantidad y cualidad, su distribución y ahora la figura, ¿verdad? Al memorizar eso, en la práctica usted lo va a poder, pues, aplicar y lo va a poder, eh, pues, hacerlo inteligible, ¿verdad? Lo va a poder entender. Ahora, los modos es la relación que hay y que luego más adelante, cuando estén en lógica jurídica, espero vean un poco de las tablas de verdad, que uno lo ve eso
creo que en cuarto primaria, la primera vez que yo lo vi, y luego ya en básicos, y luego en bachillerato se vuelve a ver, o en segundo básico, y luego en bachillerato, de verdadero y falso, ¿verdad? Pero lo que subyace a esa relación es esta lógica formal, ¿verdad? Porque luego se convertirá en estructura para la argumentación. Pero primero es la base, es el andamiaje. Entonces, la figura 1, que generalmente esta relación de la triple A tiende a llamarse la más perfecta de todas, ¿verdad? Porque es universal y es afirmativa. Pero, por ejemplo, si tenemos universal, 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 entonces ahora toca universal, universal, particular, porque es concatenada, ¿verdad? Se va relacionando. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Es esta válida o no es válida? ¿O es inválida? Es inválida. ¿Por qué es inválida? A ver, cuente. Porque si las dos premisas son universales, la conclusión debe ser universal. Exacto. Entonces, este modo es inválido. Sin embargo, se puede mapear este modo, pero sabemos que este es inválido. Vamos a ver esta. Universal, afirmativo, particular, afirmativo, particular. Este está bien, ¿verdad? Veamos el siguiente. Vamos a ver, ¿quién me dice qué significa este modo? Universal negativo, universal positivo y universal negativo. ¿Y es válido o es inválido? Es inválido. ¿Por qué es inválido? ¿Estás segura? No, es válido. Es válido. Muy bien, ¿por qué? Porque las premisas, las tres son universales y tiene una negativa y la conclusión también es negativa. Ah, muy bien, perfecto. Ahora veamos este otro. Universal negativo, universal afirmativo y, oh, sorpresa, particular negativo. Este es inválido. ¿Por qué es inválido? Hola, ¿me siguen? ¿Por qué esto es inválido? A ver, Melanie, solo usted que me sigue. ¿Por qué esto es inválido? Porque si tiene una premisa negativa, la conclusión tiene que ser negativa. Ajá, pero ¿por qué es inválido? Leslie, ¿por qué? Porque las dos premisas son universales y la conclusión debe ser universal. En este caso Particular negativa. es particular. Por eso este modo es inválido. Muy bien. En cambio, miremos este otro. Universal negativo. Particular afirmativo. Conclusión particular y negativa. Es válido. ¿Sí o qué? Es válido. ¿Cierto, no? Sí, es válido. Muy bien. Claro, es válido. Ahora quiero que se fijen en un detalle. Por ejemplo, vean estos. EAE. ¿Cómo es posible que esté en la figura 1 y en la 2? Vamos a ver si hay otro que se repita. O acá, miren. AAI. Aunque sabemos que estos son inválidos, ¿no? Pero ¿cómo es posible?
por la figura, porque dijimos que la figura 1, ¿en dónde va el término medio? En el sujeto de la premisa mayor. Muy bien, y en el En predicado el de la menor. predicado de la segunda. La figura 2, ¿en dónde va el término medio? En el predicado de la premisa 1 y en el predicado de la premisa 2. ¿Y la figura 3? En el sujeto de la premisa 1 y en el sujeto de la premisa 2. ¿Y la figura 4? En el predicado de la premisa mayor y en el sujeto de la premisa menor. Muy bien, entonces el modo pueda que se repita, ¿verdad? Pero la figura no. La figura cambiará. Pero por la relación es que en esta necesariamente es inválido. ¿Sí? Entonces, mucho ojo. Estas son dos cosas complementarias, pero la forma del silogismo no determina su validez. Pero la validez tampoco modifica, digamos, su modo o su figura. Lo que nos da es un indicador de que sea correcto o no, ¿verdad? Pero el modo solo es la relación que hay entre los dos juicios y la conclusión. Y la figura es el lugar en donde está el término medio. Si es válido o es inválido, eso lo vemos con las reglas. ¿Y cuáles son esas reglas? Son las 7 reglas que acabamos de tamizar. Bien, para los que aún están, no sé si esto está siendo claro, si es sencillo. Según yo sí. Hagamos otro ejercicio. Bueno, aquí tengo este silogismo. Me gustaría que alguien más, aparte de la compañera Melanie, participe. A ver, pero está bien, Melanie, usted siga participando. Toda fresa es fruta. Algún pepino no es fruta. Entonces, algún pepino no es fruta. A ver, pues, vamos a empezar. Primer término, ¿qué tipo, cómo se clasifica? A. Muy bien, ¿qué significa A? Universal afirmativo. Muy bien. Segunda premisa, O O. ¿qué significa O? particular negativo. Muy bien. Conclusión, O. O. Muy bien. Ahora, de inmediato podemos ver que este es válido o es inválido. ¿Cómo se le llama a esta relación de estas 3 premisas? ¿Modo? Modo. Modo, muy bien. ¿Y este modo será válido? Sí, es válido. Sí, Ahora vamos a ver entonces si el silogismo es válido. Vamos a ver. Se supone que aquí al verlo a simple vista es válido, debe corresponderse con las reglas, ¿ok? Pero antes de eso, veamos la figura. ¿Cómo determino la figura? ¿Cómo la encuentro? Viendo la posición del término medio. ¿Cuál es el término medio? ¿Cómo lo ubico? Fruta. Fruta. ¿Y por qué es fruta? Porque Porque no no se encuentra aparece en en la la conclusión. conclusión. Porque no se repite en la Muy conclusión. bien. Perfecto. Entonces, ¿qué figura es esta? Si va de mayor a menor. Figura 2. Figura 2. Muy bien. Entonces, este silogismo es de modo A o O, figura 2. Pero ahora falta lo más importante, las reglas. Regla 1. ¿Cuál es la regla 1? Debe Debe tener tener- 3. Debe tener 3 términos. Tiene 3 términos. Sí. Regla 2. Ah. Regla 2.
El término medio debe estar distribuido al menos en una premisa. Muy bien. ¿Cómo distribuye las premisas tipo A? Distribuido y no distribuido. ¿Y cómo distribuyen las tipo O? Distribuido, distribuido. Entonces, ¿está distribuido el término medio? Sí. ¿En cuál? En la segunda premisa. Muy bien. Entonces, una premisa tipo O no distribuye el sujeto, pero sí distribuye el predicado. Ojo con eso. Entonces, aquí, el término medio, que es fruta, aparece distribuido en la segunda, por lo tanto lo cumple. Regla 3. Debe tener al menos una premisa universal. ¿Tiene una universal? Sí. Sí, toda. Sí. No, solo la 1. Muy bien. Regla 4. Si tiene la premisa particular, la conclusión debe ser particular. ¿Tiene una particular? Sí, Es la 2. ¿Y la conclusión es particular? Sí. sí. Muy bien. Regla 5. Debe Debe tener tener, una premisa afirmativa. ¿Tiene alguna afirmativa? Sí. Sí, la primera. Muy bien. Ahí estamos. Regla 6. Si tiene una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Muy bien. La segunda es negativa y la conclusión es negativa. Y regla 7. Si un término S o P está distribuido en la conclusión, también debe estarlo en la premisa donde aparece. En este caso, en la conclusión es O. ¿Cómo distribuye O? No distribuido, distribuido. Muy bien. Predicado distribuido. En este caso, fresa. ¿En dónde aparece fresa? En la primera premisa. En el sujeto de la primera premisa. ¿Y está distribuido? Ahí. Sí, Sí, ¿verdad? Entonces, cumple. Por lo tanto, este es un silogismo válido. Por lo tanto, este modo, ya vimos, se corrobora que es válido, ¿verdad? Entonces, respuesta aquí, la conclusión es válida. Figura 2, modo A, O, y listo. ¿Sí ven? Entonces, el chivo de esto es que usted realice el procedimiento. Y para realizar el procedimiento, usted tiene que saber primero de memoria, ¿verdad? La información que le va a permitir tomar la decisión. Y luego ya el resto ya va ocurriendo, ¿verdad? Ya es, pues, va concatenado, ¿verdad? Es sucesivo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? todo claro, licenciado. Vaya. Entonces, para efectos, digamos, de este estudio que es introductorio de la lógica, vamos a ver. Tengo aquí otra, vamos a ver otra ayuda visual, déjenme ver. Sí. Bueno, entonces esto era lo de las figuras. Estos son los modos que aparecen en nuestro libro, ¿verdad? Y como explicaba, algunos son inválidos, como por ejemplo este, ¿verdad? En el modo 3, ¿verdad? Y aquí está un poco más complicado porque hay una, digamos, hay una versión de esta parte en lógica que a alguien se le ocurrió ponerle nombres. Por ejemplo, el triple A, Bárbara, EAE, Celarent, el Daray, el Ferio, pero
pues nosotros decidimos no, digamos, no compartirlo de esa forma y hacerlo de la forma básica, de la forma simple, ¿verdad? Que es identificando cada juicio. Y entonces eso nos obliga a tener que necesariamente eh, aplicar las reglas para determinar la validez de la conclusión en cada uno, ¿verdad? Tal y como lo pusimos en la presentación anterior, ¿sí? Pero entonces, para efectos del curso y para efectos de que no se me vaya a hacer más bolas, los modos que vamos a utilizar como válidos son los que aparecen en el libro, en la página 115. En cada figura aparecen cuatro, casi todos, excepto la cuarta figura que tiene 3. Pero eso tiene cuatro modos, ¿verdad? En cada figura 4 modos, excepto la cuarta que tiene 3, ¿verdad? Y luego, pues, usted ahora ya sabe que aunque el modo sea el mismo, puede cambiar de figura, de acuerdo a la relación de los silogismos y la ubicación del término medio. Lo más importante es que cuando usted esté haciendo digamos, el procedimiento para validar el silogismo, usted puede detectar en el momento que usted identifica la distribución y la extensión, el término mayor y menor. Si por alguna razón, pero eso, digamos, hasta ahí ya no vamos a llegar si no avanzamos más. Usted encuentra que el término mayor está en la segunda premisa, tiene que invertirlo, o sea, tiene que cambiarle de lugar, pasar el término 2 al 1 y el 1 al 2, de tal forma que la mayor siempre esté en la premisa 1 y la menor en la 2, y el término medio, pues, es el que se repite. Con ese no hay pierde. Por esa razón, el término medio es el que nos da, digamos, el indicador, ¿verdad? Hay 64 combinaciones posibles dentro de los silogismos, con lo cual nos da un total de 256 también posibles formas, ¿verdad? Y también les comentaba que a finales de los años 90 llegaron a establecer poco más de 1125 posibilidades, ¿verdad? Entonces, pero eso ya estamos hablando de lógica matemática. Entonces, nosotros nos vamos a quedar con estas apenas, ¿qué serían? Vamos a ver, 12, 13, 14, 15 posibilidades prácticas, ¿verdad? Iniciales, de tal forma que usted puede identificarlas, ¿sí? Pero tiene que saber que hay más y que la forma de establecerlas es precisamente haciendo la relación entre los juicios con las reglas. Ahora, es muy importante, y tal vez en esto quiero hacer hincapié, que si se le da a usted el ejercicio, de, a ver, establecer la validez de la conclusión a partir de la relación de los juicios únicamente con las letras, con las vocales estas con las que se identifica cada juicio. Básicamente usted aquí está usando dos reglas, ¿verdad? La que le dice que si hay dos universales, la conclusión es universal. Si hay una particular, la conclusión es particular. Si hay una negativa, la conclusión es negativa. Por lo tanto, si hay dos positivas, la conclusión es positiva, ¿verdad? Para ver la validez cuando solo tiene la indicación de los incisos, ¿verdad? De las vocales. ¿Sí? Vale. ¿Preguntas? ¿Dudas? Todo bien, licenciado. ¿Todo bien? Vale. Perfecto. Entonces, en la próxima clase avanzaremos hacia las falacias no formales, ¿verdad? Y espero pues aún nos pueda dar el tiempo exacto para poder ver el capítulo 11, 12 y 13 que
que son temas pues también densos, ¿verdad? Interesantes, que intentaremos abordarlos en al menos 2 clases más. Por el momento, pues vamos a llegar hasta aquí con esto de la forma, ¿verdad? De los silogismos. ¿De acuerdo? Aviso parroquial, publiqué en el Classroom que el examen para quienes lo solicitaron con anticipación o que se les fue aprobado por alguna razón o por alguna cuestión razonable de acuerdo con el reglamento, el examen extraordinario quedó fijado para este viernes 27 a las 8:30 de la noche por la plataforma del Classroom. ¿De acuerdo? Tome nota, ¿verdad? Es única fecha, única posibilidad. Ahí ya está el anuncio en el Classroom y lo hago aquí en clase. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Todo claro, licenciado. Gracias. Bueno, me abruma que tengan tanta claridad. Perfecto, entonces. En todo caso, pues está cayendo un diluvio, una tormenta por acá, por mi aldea. Así que les deseo un buen descanso. Pásenla bien. Diga Sara Gil. Buenas noches, licenciado. Disculpe la molestia. Yo le escribí para solicitar revisión de examen. No sé si recibió mi correo, perdone. Seguramente sí, ya llegaré a su correo. Estoy evacuando varias consultas. Le llegará respuesta. Muchísimas gracias, licenciado. Feliz noche. Bueno, muy bien. Feliz noche. Bueno, entonces, si no hay más consultas, más dudas del tema de hoy, si tienen claridad con las fechas, y si me mandó correos, pues ya le llegará su respuesta y pues sí, la resolución a sus dudas, ¿de acuerdo? Bueno, pásenla bien, feliz noche, nos vemos en la próxima sesión. Feliz noche, licenciado.